imagina vivir en una época en donde predomina la desigualdad, los salarios mínimos, la falta de recursos, la discriminación, para después presenciar peleas entre grupos revolucionarios buscando una mejoría en su comunidad y como consecuente una restauración de la nación? Sí, porque esos fueron los que vivieron antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la reconstrucción nacional después de la Revolución Mexicana. Para poder platicarles sobre esto, tenemos que entrar un poquito en contexto. Como contexto podemos tener ¿por qué se ocasionó la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana se ocasionó durante el Porfiriato. Esta estuvo derivada por muchos factores, como lo podría ser en la política, no solo la reelección constante de Porfirio Díaz, sino también la falta de derechos de la gente trabajadora, más que nada la explotación agraria y las jornadas laborales largas con una paga miserable. Así como la desigualdad notoria entre las diferentes élites y grupos de personas que vienen siendo los empresarios y los ricos, a diferencia de pues del pueblo, de la gente pobre. Esto lo podemos ver en lo social y en lo cultural. En lo cultural, las personas no querían que los campesinos estudiaran para que no supieran que estaban recibiendo un maltrato en el hecho de sus jornadas laborales extensas y sin paga suficiente. Esta diferencia entre élites se nota mucho, ya que la élite rica se diferenciaba más de la élite pobre, ya que los pobres pues tenían gustos más humildes, comida pues poca. En cambio la élite rica poseían de grandes riquezas, les gustaba el arte francés, iba mucho a la ópera, y estas diferencias que tú ves y que te das cuenta que unas personas se benefician más de las acciones del Porfiriato, porque aunque ayudó y aunque creció económicamente el país y tuvo una estabilidad, sí ayudó, pero benefició más a élites ricas. Y todo fue a base de la explotación de los trabajadores, de todo el pueblo, básicamente la explotación de la sociedad para que los beneficiarios sean unos cuantos. Todos estos factores ocasionó un descontento entre el pueblo. Entonces se reunieron y hicieron varias huelgas, entre ellas la más importante, la del Río Blanco y la de Cananea, que todas fueron calladas, todas fueron cortadas de raíz, matando a varios trabajadores. Pues todo esto ocasionó que las demás personas vieran que podían alzar la voz y que podían exigir sus derechos, exigir una mejor vida. Así fue como las demás personas se dieron cuenta de que podían lograr un cambio. Después de la Revolución Mexicana, el país en sí quedó en manos, el que siguió la presidencia fue Francisco I. Madero, quien en sí ya había dado las promesas para hacer de esta una mejor nación, pero en sí se enfocó más en los derechos de los trabajadores, pero no a la repartición de tierras, que es personas como Emiliano Zapata las que luchaban por esto. Esto ocasionó el descontento de todas las tropas revolucionarias y pues se levantaron en armas, ya que Pancho Villa estaba muy relacionado con esos levantamientos de armas. Entonces optaron por ir en contra de I. Madero, aunque al final solamente duró 2 años en el poder, ya que fue asesinado por un militar, si no mal me acuerdo. Y pues así concluyó, pues en parte, la lucha para terminar con el porfiriato, porque pues al final Porfirio Díaz salió del poder. Tras el triunfo de la Revolución Mexicana, ahora en lo que se tenían que centrar era en un nuevo régimen político,
Para esto llega Álvaro Obregón junto con su aliado Plutarco Elías Calles, quien Álvaro Obregón en 1920 asume la presidencia y empieza a crear una serie de importantes reformas políticas, sociales y culturales. Con la restauración después de la Revolución Mexicana, lo que buscaba era la institucionalización del país. ¿Cómo lo lograrían? Pues lo lograrían creando instituciones, reacomodando la organización económica, impulsando la educación, que ahorita nos platicará mi compañera Ángela, y también la resolución de problemas políticos pacíficos, sin necesidad de armas y problemáticas como había sucedido en tiempos anteriores. Los dejo con mi compañera Ángela. En la educación, José Vasconcelos, que era el secretario de Educación Pública, luchó por implementar programas de alfabetización en lugares lejanos como comunidades rurales, donde casi no se tenía conocimiento con los campesinos. Esto con el fin de que los campesinos aprendieran a tener como su criterio propio y a conocer más sobre sus derechos. Otro aspecto que podemos ver que surgió de la reconstrucción se divide en varios aspectos, y uno pues es la creación de normas, la mejora con la Constitución de 1917, reformas agrarias para los campesinos agrarios y la organización de GIAS. Con esto se llevó al banco de créditos agrarios y también a la implementación de los derechos laborales para los trabajadores, los cuales buscan darle una mejor calidad de vida, una mejor calidad de trabajo. Como lo menciona mi compañera, las reformas agrarias ayudaban a devolver tierras a los campesinos, y sobre el banco de créditos, les daba ayudas a los campesinos. Otro ámbito que también se vio en la restauración fue la educación. Para la educación fueron las campañas de alfabetización, aunque la iglesia veía esto como un desafío hacia la religión. Ya que si nos ponemos a pensar, eliminar la alfabetización, el pueblo podía pensar y tener un pensamiento crítico de qué es lo que estaba pasando a su alrededor, de cómo la política los estaba moldeando a su gusto, a sus necesidades y a lo que ellos fueran necesitando. Por eso yo pienso que la iglesia lo veía como un ataque a sus creencias, sí, al momento de querer y también al momento de querer separarla, hacer educación laica. Sí, ya que pues ellos también, ¿quién no quiere el poder? Ellos, al igual que políticos, querían tener el poder y querían tener bajo su mando a todo el pueblo, pero gracias a la educación y a José Vasconcelos, pues logró expandir la educación y poder expandirla en lugares donde no la había, muy carecientes de información, y crear personas, como quien diría, más conscientes o más con más criterio. Tal vez este fue un factor para que fuera creciendo la comunidad, para que crecieran científicos que se interesaran en por qué pasa esto, en por qué debe de ser así, que tomaran sus propias decisiones. El lapso o el tiempo que duró la reconstrucción de la Revolución Mexicana fue desde la implementación de la Constitución de 1917 hasta el final del Maximato y el nacionalismo de petrolera, a mando de Lázaro Cárdenas. Actualmente, si bien la revolución fue un gran avance y después de la revolución se han dado grandes avances en el que se ha notado una mejoría con las leyes y la implementación de estas mismas,
como decía mi compañera, si bien se ha notado una gran mejoría, esto no ha sido como tal en todo. O sea, sí hay varios que, como quien dice, ahorita tenemos mejores condiciones laborales, no aplica en todos nosotros. Y eso lleva a varias personas que se empezaron a hacer marchas por lo mismo. Pues lo mismo de que no se respetan sus derechos o que sigue existiendo la desigualdad. Todavía se sigue viendo entre élites, entre ricos y pobres, pero ahora como antes también siempre se veía, nada más que ahora pues están alzando la voz. Pues también hay diferencia entre géneros, entre ideales, como fue el de los conservadores contra los liberales. Y también se sigue luchando por los derechos porque aunque se respetan, en algunas ocasiones, si no tienes estos conocimientos, pues no podrás luchar por ellos. Y pues, como sabemos, los que siempre ganan son los propietarios ricos, y ellos muchas veces no valen los derechos de los demás, y pues por eso sí hubo cambio, pero no del todo desapareció, sigue existiendo. Como conclusión, podemos decir que aunque varias personas lucharon por estos derechos, hoy en día pues lamentablemente no se respetan del todo, aunque hicieron una gran mejoría en las condiciones de trabajo. Sí hubo una gran mejoría, y así como lo dices, no hay, en sí así como yo lo veo, no hay tanta diferencia, de a cómo estábamos antes a cómo estamos ahora. Ahorita sí se ha mejorado mucho la calidad de vida y también de la calidad de trabajo, pero todavía seguimos en eso, pero siento que poco a poco estamos regresando a como se hacía antes. Sí, yo siento que necesitamos tener más criterio y gente más consciente en todo esto, para estar conscientes de que no se puede volver a repetir, porque como lo dijo George Santayana, aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. Entonces los invito a leer y a ponerse a pensar sobre todos los sucesos que han pasado detrás para que ahora tengas los derechos que tienes, y si no se respetan, tú hacerlos respetar para que puedas tener una mejor condición de vida. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy, y esto ha sido